La ciencia y la aplicación del conocimiento hicieron que Uruguay fuera uno de los mejores del mundo. Elogiada en los principales ámbitos globales, la transformación energética de nuestro país fue, hace 10 años, un proceso que nos sacó de la incertidumbre y el desabastecimiento y nos llevó a ser exportadores de electricidad y un modelo a seguir. Hoy nos enfrentamos a la imprescindible necesidad de afrontar la segunda transformación energética y comenzar a dejar de lado al petróleo como combustible para la movilidad de mercaderías y personas. Profundizamos sobre hidrógeno verde y otras alternativas que nuestras científicas y científicos investigan. Además, visitamos el Instituto de Higiene para conocer el trabajo de un laboratorio que investiga la pérdida de la capacidad de los antibióticos para combatir enfermedades. Conocemos la ciencia que hay detrás del chocolate y hablaremos del inicio de una investigación que busca prevenir casos graves de cáncer de pulmón. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Vamos a hablar en Sobre Ciencia del futuro que se nos viene, de ese futuro a modo de ejemplo, ¿no? Que nos parecía tan lejano cuando no nos imaginábamos a nuestros campos llenos de aerogeneradores. Bueno, pronto tal vez tengamos otro escenario en materia de energía. Y vamos a hablar en esta primera parte, por un lado, también de la Universidad Tecnológica del Uruguay, que está cumpliendo un rol en esto y se lo queremos contar, qué hace la UTEC. Y vamos a hablar también de H2UI, de una red de investigadores que está trabajando desde distintos abordajes en el tema de energías renovables y fundamentalmente en la producción de hidrógeno verde. Le agradecemos muchísimo a Marcelo Aguiar su presencia en estudios, coordinador de la Ingeniería en Energías Renovables de la UTEC y también de la red, uno de los coordinadores de la red H2UI. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Gustavo, a ti y al equipo de TV Ciudad también por darme la oportunidad de estar compartiendo este programa sobre ciencia. No es la primera vez que vamos a hablar de la red, pero sí con más tiempo. Y en definitiva, tal vez esté bueno contarle a la gente, al hidrógeno, mal que bien, todos sabemos que es un compuesto químico, un elemento químico, mejor dicho, pero cuando le agregamos esto del color, empiezan a aparecer las confusiones. ¿Qué se define como hidrógeno verde, Marcelo? Bueno, sí, a nivel internacional hay varias definiciones sobre el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno negro, gris y azul, como vos decías. Hay varias banderas, esos tipos de calificación de hidrógeno son los que tienen de por medio combustibles fósiles. Pero después tenemos el hidrógeno verde, que sin duda es del tema que estamos hablando hoy en día. Y esto se produce a partir de energías renovables, con métodos, por ejemplo, hay muchas formas de producir hidrógeno. Una de ellas es a través de la electrólisis, donde el medio para producir el hidrógeno es el agua y se necesita inyectar energía eléctrica para descomponer las moléculas del agua y producir hidrógeno. Ese sería hidrógeno verde porque digamos, no tenemos combustibles fósiles de por medio, por ejemplo. Después hay otras formas de producir electricidad, como por ejemplo a partir de la energía nuclear, que se podría utilizar esa energía eléctrica a través de la electrólisis para producir hidrógeno, pero no está considerado por supuesto, como hidrógeno verde. En definitiva, el origen de la electricidad que da inicio al proceso es lo que define ese color. Exacto. Y la gracia de todo este proceso es tener energías de fuente renovable y poder almacenarlas, ¿no? Que eso es en definitiva lo que nos da el hidrógeno. Bueno, sí, como tú decías, el hidrógeno es un elemento que se puede almacenar en forma de gas o líquido. Esto hoy en día no presenta dificultades a nivel técnico, como por ejemplo la compresión, la licuefacción, etc., ¿no? Y esa forma, el tener posibilidad de almacenar el hidrógeno, que ese hidrógeno sea utilizado como combustible, es muy importante porque es una fuente, podemos definir que es una fuente autóctona de energía para nuestro país que lo puede llegar a producir. Como materia prima de esto, Marcelo, ¿tiene que ser agua dulce?
puede ser agua oceánica. Es un tema no menor porque en Uruguay está planteada la discusión en torno, por ejemplo, al uso de las aguas subterráneas. Sí, bueno, efectivamente, el agua es agua dulce, ¿sí? Y sí, ese es un tema muy complicado que va a tener que afrontar Uruguay para ver de dónde se obtiene el agua en caso de a futuro de producir hidrógeno, ya que con 10 litros de agua se puede producir con 1 kilogramo de hidrógeno mediante 53 aproximadamente kilovatios hora de energía eléctrica utilizando un electrolizador. Tal vez no tengas una respuesta exacta para esta pregunta, pero dijiste 10 litros de agua para 1 kilo de hidrógeno. ¿Qué hago, por ejemplo, en un auto con 1 kilo de hidrógeno? Es variable, yo sé que no hay una respuesta de manual para esto, ¿no? Sí, sí, bueno, se puede utilizar, no me acuerdo bien de la cifra exacta para digamos, cuántos kilómetros se pueden hacer en un auto con determinada cantidad de hidrógeno. Se utiliza en general hidrógeno como gas en un auto para utilizarlo como combustible. Y bueno, depende mucho también de la eficiencia de un auto, de cuánto hidrógeno se necesite. Pero también hoy en día, por ejemplo, en Europa ya se están utilizando los trenes para transportar pasajeros utilizando como combustible el hidrógeno, ¿sí? Está bien. Y me das el pie para lo que te quería preguntar a continuación. Justamente eso. Tenemos el hidrógeno, tenemos el agua, la fuente de energía renovable, conseguimos una cantidad significativa de hidrógeno verde. ¿Cómo lo usamos? Corregime si me equivoco. Se puede usar para producir electricidad, pero también se puede usar incluso para combustión. Sí, exactamente. Se puede utilizar, se puede almacenar hidrógeno para producir a través de pilas de hidrógeno, para producir electricidad. También es un proceso, bueno, que digamos que tenemos, bueno, tenemos el agua, tenemos un electrolizador, energía eléctrica, producimos hidrógeno, ese hidrógeno se almacena y luego se puede utilizar para combustión y utilizar en forma a través de esa combustión generar electricidad también, o también con pilas de combustible se puede hacer el proceso inverso, por así decirlo, y obtener electricidad con ese hidrógeno. La conversión es eficiente, digamos, si yo uso, no sé, un 10 watts de electricidad para producir una cantidad X de hidrógeno, ¿recupero los 10 watts? ¿O algo cercano? Bueno, sí, la verdad que es muy eficiente ese proceso. O sea, como yo te mencionaba en un principio, tenemos 10 litros de agua, hacemos 10 kilogramos de hidrógeno a partir de la electrolisis y en el proceso inverso también podemos obtener un poco menos de hidrógeno, obviamente, porque siempre en esos procesos tenemos una pérdida de eficiencia, pero es bastante, digamos, muy eficiente todo eso. Tenemos un video que te invito a que compartamos, Marcelo, generado allí en UTEC Durazno, donde ustedes tienen el núcleo duro del trabajo en renovables y que explica muy bien, ¿no? Con un aparatito, un simulador, cómo funciona esto, ¿no? Cómo se obtiene el hidrógeno y cómo a partir del hidrógeno volvemos a tener energía. ¿Lo vemos? Dale. Este equipo didáctico nos permite desarrollar la electrólisis del agua, como estamos viendo aquí, mediante este dispositivo llamado electrolizador, en el cual se pasa una corriente eléctrica y a través de ella entonces se descompone el agua en sus dos componentes básicos, el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Bueno, ambos gases se acumulan aquí en esta pila de combustible y mediante el hidrógeno es posible obtener energía eléctrica para hacer funcionar un pequeño motor o una lámpara. Una vez que se almacena el hidrógeno en la pila de combustible, bueno, podemos utilizar la energía también para hacer funcionar un motor eléctrico, como en este caso lo estamos viendo. Una vez que la corriente deja de llegarle al electrolizador, el agua ya no se descompone, por tanto no está llegando hidrógeno gaseoso a la pila de combustible, pero aún así, como acumuló hidrógeno, es posible ver que
bueno, la lámpara sigue encendida y paulatinamente se va apagando, pero si consideramos el motor, si bien la lámpara se apagó, el motor todavía puede funcionar, lo cual implica que el consumo de la lámpara es mayor que el del motor eléctrico. La explicación es clarísima, Marcelo. Ahora yo te pregunto esto. Si parece estar tan claro el ciclo del hidrógeno, ¿no? Cómo se obtiene, cómo se aprovecha, cómo se usa. ¿Qué es lo que estamos investigando en Uruguay? Bueno, en Uruguay hoy no estamos en cero, sino que ya hay grupos de investigación que se dedican a investigar todo lo que es relacionado, algunos temas que están relacionados con el hidrógeno, por ejemplo, con materiales. Nosotros hoy, en particular, a través del Fondo de Conjunto de Cooperación Uruguay-México nos han aprobado un proyecto para comenzar a investigar sobre este tema con el Instituto Politécnico Nacional de México. Y es un proyecto el cual abarca, digamos, entre otras cosas, la producción de hidrógeno a partir de energías renovables, utilizando también lo que llamamos producción de energía eléctrica en forma autónoma, ¿no? Porque nosotros hablamos de la electrólisis, con la cual necesita electricidad, ¿sí? Y esa electricidad la podemos obtener de la red eléctrica, pero bueno, también no sabemos de dónde viene esa electricidad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros apuntamos a tener una fuente de generación eléctrica cercana y almacenarla también en una batería eléctrica. También para ello el proyecto va a estar vinculado con nanoestructuras para, que están, digamos, son materiales que se van a investigar para las baterías de ciclo profundo para poder almacenar energía eléctrica y utilizarlos entonces en este proceso de energía, digamos, es un conjunto de energías y fuentes de energías renovables para producir hidrógeno, para almacenar energía eléctrica. O sea, está todo vinculado ahí. Marcelo, en 2 minutos tengo que hacerte 2 preguntas que no quiero que nos queden afuera. La primera, ¿cuál es la relación y en qué está colaborando la red de investigadores de H2UI con el gobierno, que en definitiva no ha cesado de anunciar planes desde el Ministerio de Industria en materia de hidrógeno verde? Bueno, bien, a partir del año pasado hubo una iniciativa de crear un grupo, o sea, este es un tema que es relativamente nuevo, el hidrógeno verde, entonces definimos y decidimos realizar esta red H2UI, la cual participa varias instituciones académicas, como por ejemplo el Instituto Clemente Estable, la UDELAR y la Universidad Tecnológica. Y uno de los objetivos es, bueno, de este grupo, obviamente, es dar una opinión en la parte académica, en la parte de investigación, al gobierno, ¿sí? Tú lo explicabas perfectamente al principio de esta entrevista, que teníamos en Uruguay una primera etapa, ¿sí? Digamos, lo que le podemos llamar una primera etapa energética, la cual estaba involucrada la energía renovable, energía eólica, energía solar fotovoltaica, pero ahora ya nos vamos a encontrar con una segunda etapa en la cual, bueno, una de las, hace poco tiempo, una nota que le enviamos al Ministerio de Industria, Energía y Minería, comentándole algunas de las cosas que le comentamos, bueno, era que evidentemente Uruguay a corto, mediano y largo plazo va a necesitar técnicos, operarios, que conozcan del tema de hidrógeno, que conozcan, o sea, hay muchísimos temas a tratar, para trabajar, y que también que el gobierno le dé participación a la academia, el tema de investigación, el tema para formación, y eso nosotros creemos que es fundamental, como lo fue en la primera etapa. Y ahí me das pie para la segunda pregunta. Dijiste, van a hacer falta, ya hacen falta, muchos profesionales, y ahí entra la UTEC. ¿Cuál es el rol de la UTEC en este proceso?
Y bueno, el rol, la UTEC se formó, la UTEC comenzó a trabajar en el 2012, la carrera de Ingeniería en Energías Renovables comenzó en 2016. La carrera de Ingeniería en Energías Renovables está consolidada ya a esta altura porque ya hay ingenieros egresados y trabajamos con energía eólica, energía solar fotovoltaica, por ejemplo, que son dos tipos de energía, dos fuentes de energía que, para producir electricidad que podemos utilizar para formar hidrógeno verde, para producir hidrógeno verde. Entonces, ya desde ese punto estamos, digamos, íntimamente relacionados con todo este proceso, del cual hay estudiantes que ya desde hace varios años están estudiando sobre la energía eólica en tierra, por así decirlo, pero ahora también nos vemos con una nueva, no es una nueva etapa, sino que es un nuevo desafío para el país, que es el estudio de energía eólica offshore. En el mar. En el mar, exactamente. Porque es una fuente de energía eólica, la cual Uruguay dispone, tenemos una plataforma marítima que tenemos más potencial eólico para obtener hidrógeno verde a partir de la energía eólica. Eso puede llegar a ser un poco más caro que la energía que está instalada en tierra, pero a futuro, a escala, los precios se van a ir igualando. Marcelo, ayer nos quedarían muchísimos temas para conversar. Sí, la verdad que sí, y vamos a seguirlo sin duda porque es la revolución que se viene en materia energética para nuestro país y para el mundo. Muchas gracias por hoy. Muchas gracias a ustedes también. Hasta pronto. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone aquí en estudios. No se vayan. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches para todos. Es un gusto tenerlas de nuevo en estudios y para hoy con dos temas bien diferentes, pero de mucha vigencia, de mucha actualidad. Creo que todos hemos escuchado, aunque sea al pasar, hablar de la resistencia antibiótica, ¿no? Lo que es el efecto que se produce por abusar de esos medicamentos tan útiles que son los antibióticos. Bueno, sí y no en algún punto, ¿no? Porque quizás estamos viviendo en una época donde las amenazas a la salud pública están en la tapa del libro, ¿no? El coronavirus, la viruela del mono, el cambio climático. Hay un montón de cuestiones que amenazan casi que diariamente, ¿no? Vemos, escuchamos hablar de este tema. Pero quizás menos conocidas, si bien la ciencia le presta atención, es justamente lo que se llama la resistencia a antibióticos. La capacidad de los antibióticos o la incapacidad de efectivamente matar las bacterias que tienen que matar. Con el consiguiente peligro de esto, ¿no? O sea, cómo curamos esas infecciones que hasta ahora esos antibióticos curaban. Esto, por supuesto, es algo que lleva mucho tiempo, desde quizás en 1928, cuando el primer antibiótico, Fleming, y la penicilina, hasta ahora han surgido centenares de antibióticos que han tratado diferentes infecciones. Pero naturalmente esa capacidad se va perdiendo, potenciada por, como decías tú, el mal uso de antibióticos, no seguir las pautas, porque los antibióticos no se usan como uno quiere, sino se usan como se recomienda. Entonces, bueno, todo esto hace que se pierda esta capacidad de los antibióticos de combatir las infecciones, entonces nos quedamos sin herramientas para curarnos. Por eso vamos a hablar hoy de la resistencia a antibióticos y conversamos con Rafael Viñoli, que es coordinador de un grupo de resistencia a antibióticos que desde hace 25 años en el Instituto de Higiene está trabajando en este tema. A él le preguntamos qué es la resistencia a antibióticos para entender más este fenómeno y qué pasa ya en Uruguay. Vamos a verlo.
La resistencia a antibióticos es la capacidad que tienen las bacterias. Digamos, antibióticos es un medicamento que se utiliza para combatir bacterias y esas bacterias pueden hacerse resistentes. Entonces, esa es la resistencia, es decir, soportar el enfrentarse a los antibióticos y poder sobrevivir a eso. Y hay, digamos, dos tipos de resistencia, una que preocupa más que la otra. Una es la que la bacteria se queda en sí misma, digamos, resistente, y otra es la que puede compartir con sus amigos. Entonces, lo que a nosotros nos importa mucho es el estudio de la resistencia esa que se mueve, la que se comparte con otras bacterias. El problema de la resistencia en Uruguay hoy es que tenemos microorganismos que ya no tenemos prácticamente con qué tratarlos. Yo no tengo tratamiento antibiótico, no tengo los antibióticos adecuados. Puede que no sea resistente a todo, pero es resistente a todo lo que yo tengo. Y eso pasa con algunos microorganismos hospitalarios y pasa en comunidad con algunos microorganismos en los cuales las primeras líneas de tratamiento ya no las tengo porque hay resistencia a esos antibióticos. Tenemos, por ejemplo, las neumonias hospitalarias, que muchas veces hay que estar haciendo combinaciones de antibióticos porque no hay tratamiento. Después tenemos, hay una cosa que se llama el tratamiento empírico de inicio, es decir, cuando un paciente viene con una enfermedad a un hospital o a una consulta médica, le dan un tratamiento sin estudio, porque es el que empieza ya, es el tratamiento empírico. Cuando aparece la resistencia, yo puedo darle un tratamiento que es el que me baso en las guías que tengo, pero le fallan las drogas clave, ¿no? Y eso es tan importante como que sea muy resistente a todas las drogas. Porque yo no puedo empezar a tratar una infección comunitaria con una droga de última generación porque estoy eliminando todos los recursos de arranque. Tengo que hacer un uso racional de antibióticos que implica ir escalando y desescalando. Hemos tenido problemas muy importantes con Staphylococcus aureus, el estafilococo dorado que la gente puede llegar a conocer. Alcanza con que sea resistente al antibiótico que yo doy en ese momento que tengo establecido para dar. Terminaba hablando de un problema terrible, ¿no? Que es justamente el estafilococo dorado, como también se le llama. Terrible y presente, o sea, Claro, no es una amenaza latente, no es algo que va a venir, es algo que ya pasa y quiere decir que para esta bacteria no hay un fármaco de primera línea accesible que pueda combatirla. Eso es realmente preocupante. Por eso hay que seguir investigando la resistencia, hay que hacer mejor uso de los antibióticos, porque como toda herramienta positiva, si se usa mal tiene un impacto negativo. Pero además de estas situaciones puntuales, también hay que ver el entorno, ¿no? El contexto en que esta resistencia se desarrolla. Entonces, por supuesto, no pudimos dejar de preguntarle a Rafael qué pasó durante el COVID, durante la pandemia de COVID con la resistencia a antibióticos. Y esto es lo que nos contó en el segundo bloque. Un problema adicional que tuvimos fue la pandemia de COVID. Y estamos viendo ahora resistencias mucho mayores, digamos, a nivel mundial se ve que el aumento de la resistencia por el efecto del uso de antibióticos, porque también, ¿no? Un paciente que ingresa a un CTI por COVID tiene que recibir antibióticos porque se coloniza y se infecta por bacterias, ¿sí? Entonces recibe antibióticos, mucha carga de antibióticos, no por el COVID, no es que vaya a recibir antibióticos por el COVID, porque los médicos saben que no tienen que dar por el COVID, pero sí por las infecciones que vienen atrás. No podemos evitar la aparición de la resistencia, es un evento natural, pero podemos evitar que las infecciones ocurran, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener condiciones de trabajo que sean las adecuadas, ¿no? En un momento en el cual estaba todo el mundo desbordado tratando de dar atención a los pacientes internados por COVID, el tema de la resistencia quedó como un poco de lado del núcleo de atención. Una de las principales medidas que tenemos para disminuir la presión de la carga de la resistencia antimicrobiana es el correcto uso de antibióticos. Y eso es desde el médico que lo receta hasta el paciente que el vecino le da lo que le quedó de antibióticos. Es un tema que requiere también de mucha concientización de la gente y bueno, de alguna manera venimos corriendo, vos dijiste, hace ya muchos años que se investiga porque el problema no es nuevo y no cambian demasiado los hábitos. No, y además es natural, es algo que sucede. Lo que tenemos que entender es que tenemos que enlentecer
ese proceso. Pero bueno, ya hablamos de qué es, hablamos de qué pasó en Uruguay, hablamos de cómo el COVID afectó, y ahora por supuesto lo que queremos contar es, bueno, qué se hace en Uruguay, qué hace la ciencia uruguaya para estudiar esta resistencia a antibióticos. Eso es lo que nos va a contar Rafael Viñoli en la última parte de este informe. Para controlar el problema de la resistencia, la ciencia puede contribuir desde muchos espacios, digamos. Uno muy importante es desde el diagnóstico. Poder detectar mecanismos de resistencia que puedan movilizarse de una bacteria a otra rápidamente, antes de que se disemine de forma indiscriminada, es fundamental. Tratar de entender cómo es esa movilidad de resistencia, ¿no? Cómo se mueve de una bacteria a otra. Hoy podemos transformar, digamos, una bacteria en un código de barras. Entonces podemos seguir si la bacteria que tú tienes es la misma que la que yo tengo. Nuestro grupo de trabajo, el Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana, nació hace 25 años y estamos trabajando, estudiando la resistencia a antimicrobianos en el marco de una salud. Y estamos estableciendo muchas líneas de trabajo con Facultad de Veterinaria, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Ministerio de Salud Pública a nivel de laboratorios. Dentro de eso hay tres antibióticos, tres familias de antibióticos que actúan sobre bacilos gram negativos que fueron categorizadas por la OMS como críticos para la salud humana, que son los que nosotros nos centramos para poder establecer, digamos, líneas de trabajo. Tenemos las resistencias en humanos y estamos tratando ahora de ver si hay una contraparte en los animales que puedan estar explicando parte de la resistencia. Y por otro lado estamos buscando en líneas de producción de alimentos, en cerdos, aves, vacas, en animales de compañía, para ver si esos mecanismos de resistencia se comparten. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que hay una proporción de los problemas de salud en humanos que sí podrían tener una conexión de algún tipo que lo estamos estudiando, que sí podrían tener alguna ruta de ida y vuelta, digamos, entre los animales. Y digo ida y vuelta porque, por ejemplo, los animales que más se parecen, digamos, en resistencias a los humanos son los perros, ¿no? Los que comparten mayores mecanismos de resistencia son humanos y perros, y no es casualidad, ¿no? Y no quiere decir que el perro sea el culpable de la resistencia, pero la convivencia hace que perfectamente el humano le pueda estar pasando la resistencia al perro y el perro quedar como reservorio. Dentro de las líneas de investigación que tenemos es lo que te hablaba hoy de las rutas de la resistencia. Y una de las cosas que vimos es, una vez que detectamos qué mecanismo de resistencia había en aves, dijimos, bueno, la genética de las aves vienen desde Brasil. Veamos qué pasa cuando viene un pollito de un día de Brasil y encontramos los mismos mecanismos de resistencia. Eso es muy importante. Un animal que entra desde el exterior puede traer los microorganismos resistentes. Y que van a ir al medio, van a ir al medio ambiente porque va a defecar en el medio ambiente y eso va a quedar allí. Nosotros desde la microbiología aportamos el saber dónde está, el decir hay esto, el decir, bueno, esto viene desde acá y detectamos los problemas. Las soluciones son colectivas. Las soluciones implican las autoridades, las industrias, todo, ¿no? Muy interesante y me recuerda algo que ya vimos hace algunas semanas cuando hablamos también de los reservorios de algunos virus y enfermedades en animales, como ya no se puede hablar de salud aislada por especie, ¿no? O salud animal o humana o vegetal. Es así, a medida que el planeta va creciendo, se va poblando, las interacciones entre el ambiente y el ser humano, es el concepto de una salud. De una salud, crecen, es cada vez más importante entender, así como entendemos la resistencia a antibióticos en el contexto de COVID, donde había situaciones de emergencia que no permitían capaz tener demasiados cuidados, bueno, en este caso también, ¿no? La relación con los alimentos, la relación con los animales, la relación con el ambiente. Hay un montón de circunstancias que tienen que estudiarse para entender la resistencia y obviamente actuar en consecuencia para no perder estos aliados que son los antibióticos. Bueno, voy a cambiar el tono. Estoy a punto de ponerme de pie porque Alexandra Perrone trae para hoy uno de los temas que justifica que estemos haciendo este programa en televisión. Deberíamos tener acá en la mesita para degustar. Exacto.
Y bueno, hablemos de chocolates, hablemos por de favor. Chocolate y ciencia, la ciencia detrás del chocolate. La excusa para hablar de chocolate. El próximo 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate. Esta festividad se celebra desde el año 95, de 1995, y es una fiesta que nació en Francia, que se popularizó en todo el mundo, y es debido a que ese día fue el día que nació Roald Dahl, que es el autor de la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Así que bueno, él nació el 13 de septiembre, pero de 1916. Y bueno, y el chocolate, además de delicioso, tiene muchísima historia y muchísima ciencia. Y para eso fuimos a hablar con el doctor Nicolás Calleja. Él trabaja en el área de grasas y aceites del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Y bueno, Nicolás nos va a contar ahora la ciencia detrás del chocolate, desde el grano de cacao hasta todos los procesos de producción. El chocolate es un alimento muy particular que se obtiene a partir de los granos de cacao. Su árbol es el Theobroma cacao. La composición del grano de cacao prácticamente es grasa en un 66% y luego le sigue las proteínas y finalmente después hay otros componentes menores. Para poder obtener el chocolate como nosotros lo conocemos, requerimos de hacerle un procesamiento a ese grano de cacao y eso conlleva una serie de etapas. Inicia con la fermentación, en la cual los granos permiten que se desprendan fácilmente y esto luego lo que permite además es el desarrollo de ciertos aromas o flavors que son característicos después en el chocolate. A continuación, la siguiente etapa es un secado, que el objetivo es disminuir la humedad y eliminar algunos ácidos volátiles. Y la siguiente etapa sería el tostado o torrefacción, como se le llama normalmente, que en ese proceso lo que se hace es someter a los granos a un proceso de alta temperatura en un determinado tiempo y como consecuencia de ello se van a ir a desarrollar fundamentalmente todos los sabores, aromas y propiedades típicas que tiene un chocolate. La siguiente etapa luego es el molido, que tiene como objetivo reducir el tamaño de partícula del grano y obtener de esa manera un licor, que se llama licor de cacao, es como una pasta, y esa pasta contiene los sólidos del cacao y la manteca de cacao, que es la grasa, digamos, del chocolate. El licor de cacao luego se lo mezcla con los demás ingredientes que forman parte del chocolate, que puede ser azúcar, leche, en el caso de que este contenga, y estabilizantes y aromas que se le pueden incorporar, por ejemplo vainilla. Luego toda esa mezcla, debido a que es granulosa generalmente por las características, debe de pasar por una etapa de refinación que tiene como objetivo reducir el tamaño de la partícula y llevarlo a que no sea perceptible por las papilas gustativas, ¿sí? Finalmente, luego de esa refinación, luego pasa por una siguiente etapa que se llama conchado y ese proceso lo que permite es darle como un acabado mucho más fino al chocolate, además de desarrollar aromas y mayores atributos al chocolate. Y finalmente, luego de esa etapa, va a la etapa más importante del chocolate, que es el templado, en el cual ahí lo que hacemos es estabilizar digamos, los cristales que se forman, los sólidos que se forman del chocolate, en lo que se conoce como una forma polimórfica adecuada para que pueda tener los atributos que luego tiene el chocolate cuando los consumimos. Difícil seguir hablando uno cuando lo que queremos es seguir viendo chocolate, pero bueno. Bueno, en la próxima parte del informe Nicolás nos habla de las principales, de las propiedades del chocolate que se han probado científicamente y también de los principales componentes químicos que tiene. Y también nos decía, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces el chocolate, las tabletas sobre todo, tienen esas manchitas amarillas o esas burbujitas? Bueno, nos lo explica en la próxima parte del informe.
Los efectos probados en el chocolate son básicamente la presencia de compuestos beneficiosos para la salud, como por ejemplo los polifenoles, y también tenemos ahí también a la teobromina. La teobromina es sería como un metabolito, es un alcaloide que se encuentra presente en el chocolate en una cantidad digamos, importante. Además que también contiene cafeína, es otro alcaloide que también está presente. Y bueno, la particularidad, digamos, que tiene la teobromina es que tiene un efecto estimulante, porque lo que hace es elevar, cuando lo consumimos, los niveles de serotonina y dopamina, que son las hormonas asociadas a la felicidad. A veces nosotros solemos ver en las barras de chocolate la presencia de manchas blancuzcas, grisáceas o amarillentas. Esas manchas están asociadas a un efecto en el chocolate que se conoce como blooming, o eflorecido, que ese florecido se puede tener dos razones. Una es un eflorecido del azúcar, o el otro se le conoce como el eflorecido de la grasa. Hay mucha química detrás del chocolate y por esa razón es que es muy importante que hayan científicos químicos, ingenieros en alimentos, que estudien o que se encuentren en plantas procesadoras de chocolate para poder justamente estudiar todos estos fenómenos que son de sumo interés. Yo solté la ayuda a memoria. Qué Para hambre. chocolate no necesito papeles, no necesito nada. ¿Cómo sigue esto? No vale levantarse para ir a buscar chocolate. También, exacto. Bueno, nos va a contar Nicolás en la última parte del informe qué debemos ver en las etiquetas de chocolate, ¿no? ¿Qué tipos, además de las características químicas de los diferentes tipos de chocolate, el blanco, el negro, bueno, qué debemos ver, qué debemos fijarnos, a qué le debemos prestar atención y cuál es el chocolate más saludable? Lo vemos. Nosotros en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y particularmente en el área de grasas y aceites, no estamos en este momento teniendo proyectos vinculados a la elaboración o procesos vinculados con el chocolate. Sin embargo, sí tenemos un curso que se llama Química y Tecnología de Grasas y Aceites, donde nosotros allí damos o brindamos una pequeña introducción sobre lo que sería la ciencia del chocolate y bueno, brindamos un poco las características que mencioné. Existen alternativas a la manteca de cacao debido a que el principal problema que está asociado con el chocolate es su costo. Entonces, además de que hay cada vez una menor disponibilidad de chocolate en el tiempo por el tema de los granos de cacao, entonces en la búsqueda de alternativas existen lo que se conocen diferentes tipos de alternativas al chocolate, fundamentalmente a la manteca de cacao. Entonces, ahí encontramos los que se conocen como los equivalentes de la manteca de cacao, que tienen la misma composición en triglicéridos y por lo tanto son totalmente compatibles o se pueden mezclar en cualquier proporción con la manteca de cacao. Y ahí encontramos, por ejemplo, grasas exóticas como la grasa de shea o de ílipe, que son unas grasas particulares. Y finalmente encontramos la alternativa más polémica, que son los reemplazantes de la manteca de cacao, que ahí lo que encontramos son grasas que se obtienen únicamente por procesos de hidrogenación parcial. Los procesos de hidrogenación parcial tienen la característica de que generan ácidos grasos trans. Y los ácidos grasos trans, como ya se conoce desde hace bastante tiempo, se conoce el impacto fuertemente negativo que tienen en la salud y por lo tanto es obviamente desaconsejable su uso y tradicionalmente o actualmente seguramente no se usen en cantidades importantes industrialmente. Yo aconsejo que siempre se lean las etiquetas del chocolate para saber no solamente los contenidos de sólido de cacao que tiene, ni sus características generales o contenido de azúcar, sino también por la composición, por los componentes que tiene, fundamentalmente asociado a los tipos de alternativas a la manteca de cacao que hay.
Excelente el cierre con la versión más El nueva de la homenaje. película, ¿no? De Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, no sé cuál es el chocolate de ustedes favorito, pero bueno, hay que leer las etiquetas, como Todos. decía Nicolás. A mí el aireado, me gusta más el que tiene aire. El mío, el negro. Está bien, ¿no? Últimamente estoy derritiendo en el café la barrita de chocolate y se queda bárbaro. Submarino. Lo que sí hay que tener cuidado, y cuando hablaba un poco de revisar las etiquetas, de esos productos que están junto con los chocolates, pero que claramente dicen símil chocolate, Exactamente. ¿no? Que tiene que ver justamente con los porcentajes de estos componentes de las grasas que terminan siendo trans y demás. Bueno, esperen a que termine el programa para ir a comprar el chocolate entonces. Exacto, si no un bomboncito. Bueno, nada, gracias. Hoy sí que fuimos en montaña rusa, ¿no? A lo largo del segundo bloque. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Vamos a la pausa, a la vuelta, continuamos aquí en Sobresidencia. En este último tramo de Sobreciencia vamos a hablar de un tema de salud y de alta preocupación e importancia en nuestro país, porque no solamente vamos a hablar de cáncer, sino de un tipo de cáncer que tiene no solo una alta incidencia, sino una preocupante mortalidad e indicadores que varían muy poco a lo largo del tiempo. Les agradecemos muchísimo a la doctora Virginia Rodríguez Ande y al doctor Pablo Palacios su presencia aquí en Estudios en Sobreciencia. ¿Por qué preocupa, y especialmente en Uruguay, el tema de cáncer de pulmón, 15 años después de que arrancáramos decididamente, ¿no?, con campañas para cesación de tabaquismo y demás? Bueno, la incidencia del cáncer de pulmón en Uruguay se mantiene entre las más altas a nivel mundial. Aproximadamente en hombres ocurren 1.100 casos nuevos por año en promedio y en mujeres aproximadamente 400, un poquito más de 400. Y otro aspecto importante de la epidemiología del cáncer de pulmón en nuestro país es que justamente la tasa de las muertes que ocurren por esta enfermedad es muy similar a los casos nuevos que tenemos. Y esto se debe en gran medida a que se detecta en etapas más avanzadas. ¿Sí? Ok, no solo preocupa porque es un cáncer bastante grave, si es que cabe una escala de gravedad dentro de este tipo de enfermedades, sino que además su detección suele ser tardía. Sí, la detección suele ser tardía, producto que tiene una fase preclínica muy prolongada, es decir, que no da síntomas a que está habitualmente avanzado. En Uruguay, como todos sabemos, el índice de detección es estadios avanzados en el 90%, o sea que solamente logran ser tratados de forma pretendidamente curativa, con tratamientos que incluyen varias modalidades, como la cirugía, la radioterapia y la oncología médica, 1 de cada 10 pacientes, y el resto entra de tratamientos que terminan siendo paliativos. Esa es la realidad epidemiológica nacional. Ese 10% que es detectado a tiempo, ¿tiene sensiblemente mejores posibilidades de sobrevida? Sí, claramente tiene mejores posibilidades de sobrevida y hay que aclarar que el cáncer de pulmón es una enfermedad prevenible de forma primaria porque tenemos un factor de riesgo que está plenamente identificado, que ya todos lo conocen, que es el tabaquismo, como tú bien decías. Desde 2003 que Uruguay se incorporó al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, que fue ratificado en 2004, y a partir de eso surgió la ley antitabaco en 2018, se han seguido implementando un montón de medidas tendientes a disminuir el consumo de tabaco en nuestra población. Y si bien se ha logrado disminuir el consumo según las últimas cifras que tenemos de 2019, aún queda mucho trabajo por hacer y nos parece muy importante continuar educando a la población para disminuir el consumo de tabaquismo. Antes de avanzar en la nota, les quiero preguntar qué pasa con la feminización del cáncer de pulmón, que creo que tiene un comportamiento bastante distinto según el género, ¿no? Los hombres están como estabilizados y las mujeres suben. Es una pregunta muy interesante porque realmente los hombres han empezado a dejar de fumar porque las campañas fueron dirigidas a los hombres. Y las mujeres que iniciaron un consumo de tabaco más tardío
no han sido todavía sensibilizadas. No hemos visto empezar el declive en la curva del consumo en las mujeres. Todavía mantiene una pendiente ascendente. Y eso es importante porque ha impactado en otros subtipos histológicos de cáncer de pulmón y la prevalencia en las mujeres que sigue aumentando, ¿no? Entonces, como dijo la doctora, hay un factor de riesgo con el cual se puede actuar, que es la prevención primaria, evitar el consumo de tabaco. Está estrechamente relacionada al cáncer pulmonar, pero hay que apuntar todavía a las mujeres como que todavía no están tan alertadas acerca del consumo de tabaco. Así como en un principio, hace, no sé, medio siglo atrás o más, la publicidad para incentivar el consumo de tabaco estaba dirigida predominantemente a hombres, también las campañas de cesación son masculinizadas. Exacto. La epidemia del cáncer de pulmón se relaciona estrechamente con la epidemia del tabaquismo y justamente como socialmente el hombre comenzó a fumar antes en el tiempo, la incidencia de cáncer de pulmón aumentó primero en el hombre, deja de fumar antes el hombre, justamente ahí baja la incidencia de cáncer de pulmón y en la mujer sucede todo más tardíamente, empieza a fumar más tarde en el tiempo y todavía continuamos viendo ese ascenso en la incidencia de cáncer de pulmón. Dentro de la rutina de prevención de otro tipo de enfermedades, uno sabe que hay algunos tipos de cáncer que cuentan con herramientas para detección temprana. Estoy pensando en estudios para prevenir cáncer de colon, cáncer de mama. ¿Cuál es la manera adecuada para una detección temprana del cáncer de pulmón? Bueno, se ha trabajado mucho en este tema. Se trabajó para detectar el cáncer precoz a través del análisis del esputo, a través de la radiografía de tórax. Y hace unos 20, 30 años, en estudios norteamericanos, que fueron los pioneros, se determinó que la tomografía computada de baja dosis, que está disponible en el Uruguay, es una tomografía especial con poca dosis de radiación, sirve para detectar las lesiones en un grupo seleccionado de pacientes de alto riesgo con alto consumo de tabaco sospechosas de ser un cáncer de pulmón. Y lo que se demostró es que las lesiones que se encuentran son estadios precoces de cáncer, pasibles de tratamientos curativos y con una sobrevida y una mejoría en la calidad de vida francamente superior a la población estándar, a la población tratada de forma habitual cuando se presentan los síntomas de cáncer. O sea que, de acuerdo a esto, y se me ocurre que todavía son trabajos sujetos a mayor demostración, una tomografía de rutina en determinadas poblaciones de riesgo ayudaría a esta detección temprana y, bueno, y a bajar las tasas de mortalidad y demás. Sí, exacto. Lo que están recomendando actualmente las sociedades científicas, como decía el doctor Palacio, esto es algo nuevo que sigue evolucionando y se ha modificado en los últimos años. Lo que recomiendan actualmente las sociedades científicas es una tomografía anual a esta población de alto riesgo de cáncer de pulmón, que tiene que ser bien seleccionada, ¿verdad? Claro. No puede hacérsele a cualquiera. Y no sería una tomografía común, sino una tomografía con 8 veces menos dosis que una tomografía común. Ustedes ya dijeron que tenemos los equipos para hacerlo en Uruguay. ¿Podemos empezar algún tipo de trabajo en este sentido? ¿Está previsto en un futuro cercano alguna investigación para demostrar esto en nuestro país? Bueno, estamos desarrollando en conjunto con el PRONACAM, donde está la doctora Rodríguez, que es el Programa Nacional contra el Cáncer, de control del cáncer, y la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, en la Cátedra de Cirugía Torácica del Hospital Maciel, y en conjunto con ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, un proyecto de costo-efectividad. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de su agencia principal de estudio en cáncer, la IARC, dicen que tenemos que determinar el costo-beneficio para nuestra población, es decir, si es recomendable hacer tomografías de detección precoz de cáncer de pulmón para nuestra población. En este momento tenemos un proyecto que está siendo valorado por la Comisión Nacional de Ética en la Investigación para empezar a reclutar pacientes, cuando ellos lo consideren y lo aprueben, para iniciar un proyecto de detección precoz para tener costo-efectividad en Uruguay. Eso es lo que estamos trabajando. En definitiva, una vez que esta investigación esté en marcha, llevará sus años como todo trabajo científico, pero podremos saber claramente si se justifica, ¿no? Esto que también es un estudio costoso, una tomografía tiene un costo, pero obviamente para cada persona detectada con anticipación también hay algo que es ganancia por todos lados, desde la calidad de vida hasta lo que es la recarga de los servicios de salud. Exacto. Exacto, la idea es justamente eso.
detectar la enfermedad de forma precoz para disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque cuando la enfermedad se detecta en etapas avanzadas requiere internaciones, se requiere cuidados paliativos, cuidados de enfermería. Excelente. Entonces, hoy vamos a dejar esta conversación por acá, pero yo lo que les propongo, Pablo y Virginia, es que cuando la investigación arranque, aquí en Sobreciencia vamos a estar dando las maneras de involucrarse. Esto va a tener un llamado para voluntarios y, en definitiva, a lo largo del tiempo podemos ir contando también los avances. Exacto, cuando tengamos novedades vamos a estar por acá de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que pronto esté arrancando este trabajo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Cerramos nuestro programa de hoy, nos vamos con un material de divulgación científica. Vamos a hablar de investigaciones que tienen que ver con las razones de la obesidad que no siempre son vinculadas a la alimentación. Vamos a ver y escuchar a la doctora Victoria Prieto del Instituto Pasteur de Montevideo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Te digo que estudiamos la obesidad sin hablar de dietas, si bien sabemos que existen conductas o condiciones que llevan al aumento de peso, la ciencia también ha identificado otras causas para la obesidad. Estudiamos la obesidad porque en muchas personas puede ser factor de riesgo para problemas de salud, como diabetes o enfermedades del corazón. En otras personas no es un factor de riesgo y eso la ciencia también lo estudia. Además, algunas causas de la obesidad son genéticas. Por ejemplo, hay enfermedades que entre sus síntomas incluye la obesidad. Por eso, estudiar determinadas enfermedades también nos puede ayudar a entender otros trastornos asociados. En el Instituto Pasteur de Montevideo integro el Laboratorio de Genética Molecular Humana, donde estudiamos un grupo de enfermedades raras o hereditarias que se llaman ciliopatías. Se llaman así porque son enfermedades que ocurren cuando una especie de antena que tienen las células funciona mal. Esta antena se llama realmente cilia primaria. La cilia primaria está ubicada en la superficie de la célula y le permite comunicarse con otras células y también monitorear el ambiente en el que se desarrolla. Hay más de una decena de ciliopatías. Nosotros estudiamos una, que se llama síndrome de Bardet-Biedl. Y se caracteriza por generar muchos síntomas, entre ellos problemas de visión, de los riñones, malformaciones del sistema nervioso, diabetes y obesidad. En las personas que padecen esta enfermedad, el cerebro falla en dar la señal de saciedad. Es decir, que aun si ya comieron lo suficiente, no logran sentirse satisfechas. Una de las consecuencias de esta sobrealimentación es el sobrepeso. Al mismo tiempo, puede haber otras causas de la acumulación de tejido adiposo. Por eso estudiamos cómo se producen los adipocitos, que son las células que forman ese tejido. Y buscamos entender también cómo se acumula ese tejido adiposo que lleva al sobrepeso. Mirando el funcionamiento de células que imitan en una placa de cultivo lo que pasa en personas con el síndrome de Bardet-Biedl, buscamos responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué una persona acumula más grasa que otra? ¿Qué hace que alguien engorde? O también saber si hay algún tipo de obesidad más saludable que otro. Y además, lo que puede ser general para todas las personas, también buscamos entender si existen bases biológicas para explicar por qué la obesidad es una condición que afecta más a mujeres que a hombres a nivel mundial y también en especial en Uruguay.